nosotros efectivamente sí, ¿no? Pues un día me voy a llevar todos los celulares. Los rifan. Los celulares. Rifan los iPhones. No, que rifarlos, no, a ver qué pasa con ustedes si se quedan sin celular. Se alocan seguro, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este órgano, que miren acá ha salido muy bien, pero la mayor parte de acá no ha salido mucho, más que el lóbulo anterior, ¿no? Pero tiene toda la forma, esta es de la hipófisis, ¿no? Tiene una parte que va a rodear a la hipófisis que viene a ser la cápsula, ¿no? Que es de tejido conectivo denso irregular. ¿No? Bien, este órgano entonces va a tener una comunicación muy cercana, ¿no? Y funcionalmente también con el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, ¿a qué sistema pertenece? ¿Nervioso central? Al sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué células va a tener el hipotálamo? Axones. No. ¿Axones son células? No. ¿Qué células va a tener? Neuronas. Neuronas, pues neuronas con toda la seguridad, ¿no? Bien, entonces esas neuronas van a fabricar hormonas, ¿no? Y esas hormonas vienen por aquí. Entonces vamos a ver primero de repente esta hipófisis para ver qué es lo que tiene, ¿no? Entonces la hipófisis va a tener dos zonas. Una es la adenohipófisis y otra es la neurohipófisis. La adenohipófisis, ¿de qué consta? De esta parte de acá afuera, de acá, de toda esta partecita de acá, que vendría a ser la pars tuberalis, ¿no? Toda esta parte de acá vendría a ser la pars tuberalis. El lóbulo anterior de la hipófisis, que es el más grande, ¿no? Y el lóbulo intermedio, que en el humano es bien pequeñito, es apenas una franjita muy delgadita, ¿no? Ese es el lóbulo intermedio. Todo eso entonces es la adenohipófisis. Y la neurohipófisis va a ser toda esta parte central, ¿no? Todo esto es el tallo infundibular, ¿no? También le llaman infundibular. Tallo infundibular. Y el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no? El lóbulo posterior. Entonces eso es la adeno y la neurohipófisis. Bien. Disculpe, ¿podría señalar un nuevo lóbulo posterior? No, es que aquí no está. Ya. Les digo, acá solamente ha salido el lóbulo anterior. ¿No? Ya. Normalmente, en la mayor parte de casos, el lóbulo anterior es muy grande y el lóbulo posterior es apenas un pedacito. Y entre el lóbulo anterior y el posterior hay una franja muy chiquitita. La pars intermedia. La pars intermedia, ¿no? Y el lóbulo posterior es bastante clarito. El lóbulo anterior es así, este es el lóbulo anterior. Todo en realidad es lóbulo anterior, pero esta parte ha salido bien coloreada, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy celular, ¿no? Por eso no les he señalado. Bien, entonces, del hipotálamo, entonces en el hipotálamo van a estar las neuronas, ¿no? Y del hipotálamo que sale los axones, que van a pasar por aquí, ¿no? Entonces este tallo infundibular es muy importante porque pasan los axones de las neuronas del hipotálamo, ¿no? Y además vamos a encontrar aquí vasos sanguíneos, ¿no? Los capilares sanguíneos. El primer lecho capilar, el segundo lecho capilar van a estar acá, ¿no? Entonces esas son las funciones más importantes, más sobresaltantes de este tallo infundibular, ¿no? A veces se les pregunta comunicación, no, claro, pues si eso está junto, ¿cómo no va a ser comunicación? Pero ¿por qué es importante? Porque tiene acá, pasan los axones y pasan los capilares. Están acá los lechos capilares, ¿no? Esa es la importancia. Entonces ustedes tienen que ir cuál es lo más importante, ¿no? Bien, entonces
Entonces, esas son las características de este tallo infundibular. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Esta glándula también se le llama la glándula maestra, la hipófisis, Ajá. la pituitaria, ¿no? Y a esta glándula, entonces, va a controlar todo lo que son las glándulas del sistema endocrino, ¿no? Entonces, es como que el hipotálamo fuera el centro del internet, ¿no? El centro. Y una oficina mayor vendría a ser esta de acá. Y las oficinas más pequeñas son controladas por este órgano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el hipotálamo, que está acá arriba, va a fabricar las hormonas, ¿no? Va a fabricar dos tipos de hormonas. Hormonas estimuladoras e inhibidoras, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente, ¿no? Un paciente que está con una infección, ¿no? Está con fiebre, con frío, con temor, ¿no? Está un tanto deshidratado. Entonces, esa información la recibe ¿quién? El hipotálamo. Entonces, el hipotálamo dice, pues, este está mal, ¿no? Entonces tenemos que fabricar hormonas estimuladoras. ¿Y quiénes van a traer los axones de esas neuronas? Y pasan por aquí y van ¿a dónde? Al Lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? ¿A qué? A estimular a las células que están aquí para que fabriquen hormonas, la TSH en este caso, ¿no? Entonces fabrica esa hormona, la hormona estimuladora de la tiroides, que va a salir vía sanguínea, sí, sanguínea. ¿Y va a ir a dónde? Al órgano, a al la timo. tiroides. ¿A qué? Al tiroides. A estimular a las células foliculares a que fabriquen la T3 y la T4, ¿no? Entonces fabrica y sale, ¿no? Vía sanguínea, y el paciente va poco a poco a recuperarse. Esa información nuevamente la vuelve a recibir la hipófisis y el hipotálamo, ¿no? Entonces, este hipotálamo, consciente de eso, fabrica la hormona inhibidora, ¿no? Entonces va a venir aquí y ya no se va a fabricar por el momento, por supuesto, ¿no? La TSH, ¿no? Porque si se necesita, se fabrica bastante, ¿no? Bien, entonces ya no fabrica. Ese es el feedback que tiene nuestro organismo, ¿no? Bien, y tenemos otras neuronas también, ¿no? En este caso, del núcleo supraóptico y paraventricular. Entonces, ellos fabrican ¿qué hormonas? La ADH y la oxitocina. ¿Cómo viene? Por medio de los axones que van a pasar por aquí. ¿Y van a ir a dónde? Al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no? Y ahí se van a almacenar. Entonces, ¿en dónde viene? En los axones. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de transporte neuronal? Que tenía mucho que ver el soma, el axón y los microtúbulos, ¿no? La dineína, la quinesina, ¿se acuerdan, no? Ok, entonces todo eso va a participar en este transporte neuronal. Bien, entonces llegan las hormonas allí, ¿no? Y se van a almacenar temporalmente, ¿no? ¿En dónde se almacena? En los... ¿Ah? Ya, pero ¿en qué parte están esos? En los... En los axones. ¿Qué cosas son los cuerpos de Herring? Esos axones tienen a manera de unas proyecciones, ¿no? En esas proyecciones están las vesículas que van a contener las hormonas, o los gránulos que van a contener las hormonas, ¿no? Entonces, unos axones traerán ADH y otros oxitocina, ¿no? Entonces ahí se almacenan. Y esas estructuras grandes, no cada vesículo, sino toda esa acumulación de gránulos, vendrían a ser los cuerpos de Herring, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente en trabajo de parto
¿no? Entonces tiene que salir la Oxitocina. oxitocina, ¿no? Para que contraiga esa musculatura lisa uterina, ¿no? Y salga ese producto de la gestación, ¿no? Bien, entonces esa es la función de estos axones, de estas células. Preguntas, ¿está claro? ¿Dudas, murmuraciones y demás? Hablen o callen para siempre, ¿eh? Ya saben. Una pregunta. ¿Perdón? En la oxitocina estamos, o sea, no estamos hablando del lóbulo posterior, ¿cierto? Donde se encuentran los axones. Y los axones, o sea, la oxitocina, usted empezó a hablar de los axones. Los axones ¿dónde están ubicados? En el lóbulo posterior, ¿cierto? Nos estamos ubicando en el lóbulo posterior. Están en el lóbulo posterior, llegan al lóbulo posterior de la hipófisis, Que se ¿no? almacenan en los axones, ¿no? Claro, los axones, los somas no, los somas están arriba. Los somas están arriba. Y ¿Ya? hay cuerpos de Henry. A ver, eso me indica que ustedes no han leído, No ¿no? me acordamos del nombre. ¿Ya ven? No se acuerdan de su morfo nervioso ustedes. Bien, miren cómo este lóbulo anterior es muy celular, Ajá. tiene una gran cantidad de células, ¿no? Y fíjense cómo tiene, ¿no? Fíjense, cúmulos de células rodeadas por tejido conectivo, ¿ven? Todo se ve, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver estas celulitas. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de células, ¿ya? Dos tipos de células. Vamos a tener las células Ajá. vamos a tener las células que se van a colorear, ¿no? Que vienen a ser las Cromófilas. células cromófilas, ¿no? Las que se colorean. Y las que le tienen fobia al color. Cromófobas. ¿No? Fobia al color. Estas cromófilas pueden ser acidófilas O basófilas. y basófilas, perfecto, ¿no? Estas acidófilas pueden ser las somatotropas, ¿no? Ajá. Y las Lactotropas. mamotropas. O lactotropas también, ¿no? Y las basófilas pueden ser las gonadotropas, Ajá. las tirotropas y las Corticotropas. ¿no? Entonces, a nivel de la microscopía de luz, vamos a ver estas acidófilas y basófilas. Y por supuesto las cromófilas. No vamos a poder ver las otras, a no ser que las veamos en microscopía electrónica, ¿no? Que ahí vamos a poder diferenciarlas por los gránulos, el tamaño de los gránulos, la forma de los gránulos, la distribución, el núcleo, la célula. Por todo eso vamos a poder reconocer a estas células. O también en cortes, en una reacción de inmunohistoquímica, ¿no? Para ver cuántas células hay, si hay pocas, si hay muchas, ¿no? De repente tenemos un niño que pues no crece, ¿no? No llega al promedio normal del crecimiento en la edad en que está, ¿no? Entonces se le hace una reacción de inmunohistoquímica para ver cómo están sus células, ¿no? Bien, entonces vamos a ver estas acidófilas y basófilas. Miren, acá estamos viendo las acidófilas, estas de acá, que son más pequeñas, ¿no? Y estas que se tiñen de morado Son las así. son las basófilas. Basófilas. Ya, las que se tiñen de morado vienen a ser las basófilas. Entonces aquí tenemos varias acidófilas, ¿no? Estas de acá, lo vamos a ir buscando. Y fíjense cómo están los grupos celulares rodeados por tejido conectivo. Miren, estas son las basófilas, que son un poco más grandes, ¿ve? Son un poco más grandes, ¿no? Y el citoplasma morado. Estas son las acidófilas, ¿ve? Más Estas rosaditas. más pequeñitas, más chiquitas, son las acidófilas, ¿ves? Ahora, que haya más de acidófilas, en este caso, pues, no, eso no quiere decir mucho. Estas son basófilas, ¿ven? En algunos casos van a encontrar algunos campos, miren acá se ve, ¿ve? Estas son las acidófilas, más pequeñas que las basófilas, ¿ya?
Entonces esas son las células que se van a colorear. Y otras estructuras muy prominentes, no muy prominentes, sino que se encuentran en gran cantidad, vendrían Los vasos a ser sanguíneos. los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Pequeños, grandes, ahí van a encontrar en este lóbulo, justamente porque aquí se necesita y ahí van a vaciar las hormonas. Hay unos Ajá. grandes, otros pequeñitos, chiquitos, ¿no? Acá hay unos pequeñitos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ven, aquí hay bastantes acidófilas, aquí hay basófilas, miren, ¿no? Bien, entonces esas vienen a ser las células que se van a colorear, ¿no? Las células cromófilas. Y aquí tenemos una cromófoba, acá hay otra cromófoba, ¿no? Citoplasmas blancos, ¿no? Pero esto es todo un proceso, ¿no? Entonces, desde una acidófila y una basófila, esas células van a ir sacando la hormona, ¿no? Van a ir saliendo la hormona del citoplasma. Entonces, cuando ya van disminuyendo, también el colorante va disminuyendo de tono, ¿no? Va a llegar un momento en que pues no vamos a poder diferenciar quién es quién, ¿no? ¿Ven? Aquí hay, por ejemplo, dos que el citoplasma se ve bien claro, ¿no? Bien claro. Entonces hay en algunos casos que no vamos a poder definir qué cosa es, si es una basófila o es una acidófila, ¿no? Acá, por ejemplo, miren estas, ¿ven? Tienen apenas unas cuantas puntitos ahí como que coloreados su citoplasma, ¿no? Miren acá hay otros, ¿no? Entonces esas son células cromóforas, ¿no? Que ya no colorean porque no tienen hormona, porque ¿qué es lo que está coloreando en las células acidófilas y basófilas? Los gránulos. Los gránulos. Los gránulos, ¿no? La hormona que está ahí. Ajá. Bien, entonces esto viene a ser el lóbulo Anterior. de la adenohipófisis, ¿ya? De la adenohipófisis. Bien. ¿También podemos ponerle par distal? Sí, también. Doctora, si me señalan una célula que está tenida de morado, me dicen qué tipo de célula es, ¿como cromófila o como basófila? Ahí, pero le están diciendo qué tipo de célula es. Cromófila. Tienen que poner una cromófila, basófila. Allá. Ahí a los dos juntos. Específico. Claro, tienen que poner Cromófila, basófila, porque acidófila. ya ustedes saben qué cosa es, ¿no? Y si le señalan eso, ya ustedes saben también qué tipo de célula hay. Las Bien, acidófilas son más entonces, moradas, ¿no? Acidófilas más moraditas, ¿no? Esas son basófilas. ¿Verdad? Basófilas. Ah, no, las acidófilas son más rosaditas. Acuérdense, reacción basófila es morado, azul, oscuro, Ajá. ¿no? Es, en cambio, acidófila Es rosadito. es rosado, a veces anaranjado, ¿no? Esas son acidófilas, ¿no? A veces le llaman también eosinófila, pero aquí no estamos No. hablando de por la reacción tintorial, sino que así se llama Ajá. esa célula acidófila. Bien, entonces miren toda esta parte, ¿qué sería? Toda esta parte de acá. Ah, adeno. Adenohipófisis, ¿qué parte? Paz nervosa, par distal. No, pasa. Parte Distalis. distalis, el lóbulo anterior de la hipófisis. Fíjense que se ve muy coloreado y muy celular, ¿no? Y miren, acá tenemos el lóbulo Intermedio, o pars Todo intermedius. esto viene a ser el lóbulo intermedio. Y en este lóbulo intermedio vamos a ver estas estructuras que vienen a ser los quistes de Rathke, ¿no? Que están tapizados por un epitelio. ¿De qué tipo? Cúbicos simples. Cúbico simple, miren, ahí ustedes lo están viendo con núcleos redonditos, ¿no? Bien, entonces esos vienen a ser los quistes de Rathke, que derivan de la bolsa de Rathke, ¿no? Bien, y aquí, miren, entonces el lóbulo anterior de la adenohipófisis, lóbulo intermedio de la adenohipófisis y la neurohipófisis, Hipófisis el lóbulo posterior. posterior, ¿no? El lóbulo posterior. Entonces aquí, miren,
también es un órgano, una parte del órgano que va a tener una gran vascularización, ¿no? Y miren acá, miren cómo se ve, todo esto como un rayadito, ¿no? Todo esto vendrían a ser ¿qué? Fibras axones Los amiolínicos. axones Axones amiolínicos. amiolínicos de las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Ya? Bien, estas células de acá, que son las más, ¿no? Vendrían a ser los pituicitos. ¿Ya? Los pituicitos. Y ven todo esto, miren cómo se ve. ¿Ven? Todo esto son los axones amiolínicos. ¿Ya? Miren los vasos, acá hay un vaso, por acá hay otro, ¿no? ¿Eso puede hacer esa misma? Todo eso rayadito que usted ¿Y ve, ¿no el está viendo pituicito, así doctora? como un rayado? Miren acá. El pituicito, doctora. Todas estas células, Ah, ya, casi todas. todas de acá son los pituicitos. Pituicitos. ¿Ya? Ya. Ahora, el problema es encontrar un cuerpo de Herring, ¿no? El cuerpo de Herring es pequeño, no tiene mucha... no se colorea como que digamos como un contraste, ¿no? Sino del mismo tono del fondo. Entonces a veces pasa desapercibido. A ver, creo que ustedes lo van a buscar para ir avanzando. Miren cómo hay menos celularidad que en el lóbulo anterior, ¿no? Entonces justamente por eso ustedes lo van a poder reconocer, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando. Acá hay uno, ¿ves? ¿Dónde, doctora? Miren este de acá. Ah, ¿Ya? Miren los vasos sanguíneos, ¿no? Acá hay otro vaso sanguíneo. ¿Ya? Y miren, ahí se ven los axones amiolínicos bien claritos. ¿Ya, chicos? Bien. Ajá. Esta es la lámina 7-4 entonces. ¿Ya? Y vamos a ver otra lámina que es la glándula pineal o epífisis, ¿no? Ajá. Esta glándula también tiene una cubierta, ¿no? Que es el tejido conectivo denso irregular y se llama cápsula. Y esta cápsula deriva de la pía madre, ¿ya? Todo esto de acá va a derivar de la pía madre, ¿ya? Esta cápsula entra y puede dividir en lóbulos, pero no son muy marcados, ¿no? Bien, entonces todo esto vendría a ser el parénquima de la glándula, muy vascularizada también, ¿no? Y en personas mayores se ven estas estructuras que ustedes las están viendo muy coloreadas ahí, a veces muy grandes, y si la vemos a mayor aumento es como que si una capa Ajá. se pusiera encima de la otra y encima de la otra, así como cuando ustedes cortan una cebolla al través Ajá. y ven las hojitas modificadas, igualito, ¿no? Se ven a veces muy chiquitos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, o muy grandes, y a veces otros muy grandes, ¿no? Y estos se van a presentar en personas muy mayores, adultas, ya viejitas, ¿no? Entonces, y aumentan con la edad, ¿no? Aumentan con la edad. Bien, entonces, aquí en esta glándula vamos a observar pinealocitos. células, estas más grandecitas acá, ¿ven? Estas de acá, miren, estas de acá vienen a ser los pinealocitos. Acuérdense, pinealocitos, pinealocitos, ¿no? Y unas células alargaditas vendrían a ser los Astrocitos. ¿Ya? Los astrocitos. Bien, chicos, entonces eso es lo que tenemos que ver. Nada más, nada más. No pidas más, por favor.
¿Quieren más? No, pero ¿cuál es la función de los Y miren, todos estos son vasos, ¿no? Hay vasos chiquitos, vasos grandes, ¿no? Entonces ahí ustedes van a poder ver los vasos. serotonina? Ok, No. preguntas, Sí. miren acá, ¿ve? Acá hay un ¿Ah? vaso grande, acá hay otro, y ahí están las células endoteliales, ¿no? Entonces todo es cosa que ustedes busquen, ¿no? Doctora, Sí, miren, ahí hay otro vaso grande, ¿no? Y ahí están viendo, ¿qué cosa vendría a ser esto? ¿un vaso? Ya, pero ¿y esto que está señalando el puntero? Glóbulos rojos. Ahí. Doctora, ¿podría señalar un astrocito, por favor? Sí, a ver, preguntas. Miren la Podría- gran cantidad de vasos, ¿no? podría Todos señalar- esos así alargaditos son vasos. ¿Podría Ok, señalar preguntas. un astrocito, doctora? ¿Ah? No solo se alarga. ¿Alargadito es astrocito o redondito, doctora? No, pues, los alargados, larguitos. ¿Podría señalar uno, doctora? Un hito. A ver, ¿cuáles? Estos de acá, ¿ven? Estos son los vasos, Ah, ya. ¿no? Doctora, Esos- aquí se pueden ver las Ahí está, ¿ven? señales. Estos, miren, estos, este, Estos son vasos, pero... Esos son los vasos. Vasos. Ajá. Ah, no, decía astrocito, doctora. Astrocito. Ah, Astrocito, doctora, no se escuchó Pero eritrocito. ustedes no dicen, pues ya los alargaditos. Estamos hablando de los vasos. Astrocito, ya, doctora. Estos más alargaditos, este de acá, ¿ven? Ah, ya. Los más grandecitos son los Pinealocitos. Que secreta somatostatina, ¿no, doctora? la melatonina. 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 Era para el sueño. Y la luz azul inhibía la secreción de melatonina. Ok, chicos, bien, a preguntas. ¿Ah? Arenilla cerebral o acérbulo cerebral o cuerpos amiláceos, ¿no? Reciben varios nombres. Arenilla cerebral. Ok, chicos, vengan a llevar sus bandejas, sus cajas. Mira, ven, ven, ven. 9-8. No, no, no. Este es la- No, está sigma también. Mírame. Oso soy.